Esta clase grabada se preparó como material para la unidad 5 de la asignatura Estabilidad de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Luján. En la anterior clase grabada de esta unidad vimos cómo se puede determinar el centroide de un área por integración. Sin embargo, este proceso se vuelve complicado cuando la figura también lo es. En esta clase veremos un enfoque sencillo que puede usarse si un área está formada por la combinación de áreas simples. A este tipo de áreas las llamaremos áreas compuestas. Volvamos por un momento a la definición de las coordenadas del baricentro de un área a través de la integración de las coordenadas de cada partícula sobre dicha área. Tomemos el caso de la figura en la imagen, la cual está compuesta por tres áreas simples. Un triángulo, al que identificamos con el número 1, un cuadrado, al que identificamos con el número 2, y una semicircunferencia, a la que identificamos con el número 3. La coordenada x raya del centroide del área compuesta puede expresarse como una suma de integrales en las tres áreas más simples, que es la ecuación que se encuentra a la derecha de la figura. Vemos cómo la integral en el área compuesta fue de alguna manera descompuesta en tres integrales en A1, A2 y A3, tanto en el numerador como en el denominador de la ecuación. En la figura de abajo se muestran esquemáticamente las coordenadas x raya de los centroides de cada una de las partes, como x raya 1, x raya 2 y x raya sub 3. Utilizando la ecuación del centroide, por ejemplo, para el caso de el subárea 1, hallamos la expresión para la coordenada x sub 1, la coordenada x raya sub 1 del centroide del triángulo, que fue el que denominamos como figura 1. La integral en el denominador no es más que el área de la parte 1, o sea, el área del triángulo, a la que llamamos A sub 1. La integral en el numerador es el momento estático respecto del eje Y para la parte 1. Con esta consideración podemos llegar a una igualdad entre el momento estático de la parte 1 y el producto entre el centroide de la parte 1 y su área. Dado que la parte 1 es un triángulo, estos valores los podemos encontrar tabulados en la bibliografía. Haciendo uso de esta igualdad, reemplazamos las integrales en la expresión del centroide del área compuesta, tanto para la parte 1 como para las partes 2 y 3 por analogía. Llegamos entonces a una expresión de coordenadas de centroide en forma de sumatoria, en lugar de la suma de integrales, donde los que intervienen son áreas y centroides o áreas y momentos estáticos. Generalizando, para un área compuesta por un número arbitrario de áreas simples, las coordenadas x raya e y raya del centroide del área compuesta puede expresarse en términos de los centroides de cada una de sus iésimas partes. Estas dos son las expresiones que utilizaremos para encontrar las posiciones de los baricentros o de los centroides de las áreas compuestas. Les propongo que, a modo de ejemplo, resolvamos un ejercicio, el cual tiene un enunciado muy simple que dice: determine la posición del centroide del área compuesta a continuación. El área compuesta es la que figura en pantalla y vamos a ir viendo de qué manera podemos resolver este ejercicio. En primer lugar, colocamos a la figura en un sistema de ejes coordenados y la dividimos en figuras geométricas simples. A primera vista, podríamos proponer la división que mostramos en pantalla, la cual está compuesta por 5 figuras planas: un triángulo, un cuadrado, un rectángulo y otro rectángulo del cual es necesario sustraer una sección de circunferencia, un cuarto de circunferencia, la cual constituye la quinta figura geométrica. Sin embargo, si lo miramos con un poco más de detenimiento, podemos simplificar aún más el análisis. Considerando un rectángulo grande,
que es el que está en amarillo en la figura, al que le sustraemos un triángulo y un cuarto de circunferencia. En este caso serían 3 y no 5 la cantidad de figuras a estudiar. Planteamos entonces la ecuación a resolver para encontrar el centroide del área compuesta. Como hemos decidido utilizar tres áreas simples, el valor del subíndice I irá entre 1 y 3. La primera área es la del rectángulo a la que hemos llamado A1, con centroide de coordenadas x raya sub 1 y y raya sub 1. La segunda área es A2 y está constituida por el triángulo en el extremo superior izquierdo. Llamaremos a las coordenadas de su baricentro x raya sub 2 e y raya sub 2. Este área debe ser sustraída del rectángulo A1 y por esta razón llevará un signo negativo en las ecuaciones, como veremos más adelante. La tercera y última área a considerar es el cuarto de circunferencia del extremo superior derecho, identificada como A sub 3 y con baricentro en x raya sub 3 e y raya sub 3. Nuevamente, este área debe ser sustraída del rectángulo con área A1 y llevará un signo negativo en las ecuaciones. Aquí estamos viendo las ecuaciones, ya reemplazando cada una de las áreas y cada una de las posiciones de los centroides. Vemos como el área A2 lleva signo negativo porque el triángulo debe sustraerse del rectángulo amarillo. Y lo mismo sucede con el cuarto de circunferencia de área A3, la cual también debe ser sustraída del rectángulo en amarillo. Utilizando las tablas de baricentros, identificamos las expresiones para las áreas y los centroides de cada una de las figuras simples. Son, como dijimos, tres figuras las identificadas: un rectángulo, un triángulo y un cuarto de circunferencia. Pasemos primero a resolver el rectángulo. Para el rectángulo del ejercicio tenemos una base de 10 centímetros y una altura de 3 centímetros más 3 centímetros, que sería 6 centímetros. Obtenemos así que su área, la cual surge de multiplicar su base y altura, es de 60 centímetros cuadrados. Y la posición de su baricentro es de 5 centímetros en el eje X y de 3 centímetros en el eje Y, la cual coincide exactamente con el centro del rectángulo amarillo. Pasamos ahora a resolver el triángulo. Como esta figura debe sustraerse, el valor de su área se toma como negativo en menos 4,5 centímetros. Este valor se obtiene del producto de la base del triángulo, la cual es de 3 centímetros, por su altura, que también es de 3 centímetros, divididos por 2. Cuando analizamos el centroide del triángulo, debemos considerar dos cuestiones. En primer lugar, que la posición del baricentro, x raya, que tomamos de tabla, está referida a la distancia a un origen ubicado en uno de los vértices del triángulo rectángulo, mientras que en nuestro caso, el triángulo se encuentra rotado 180 grados respecto del caso tabulado. Teniendo esto en consideración, la posición en X del centroide en nuestro problema resulta de 1/3 de la base y no de 2/3 de la base como en la tabla de referencia. El segundo punto a considerar es que las coordenadas del centroide deben establecerse respecto del origen del sistema de ejes que establecimos al inicio del ejercicio. Esto nos afecta cuando definimos la posición en Y del centroide. De la tabla extraemos que vale 1/3 de h, pero esta dimensión tabulada se toma desde el vértice del triángulo, que en nuestro caso está ubicada en Y igual a 6 centímetros. Resulta entonces necesario, para establecer la posición del baricentro del triángulo en nuestro sistema de ejes, restarle a 6 centímetros el 1 centímetro correspondiente al tercio de la altura del triángulo.
Con esto, la coordenada en Y del centroide del triángulo es de 5 centímetros. Ahí la vemos ubicada aproximadamente en la figura en pantalla. Pasamos por último a resolver el cuarto de circunferencia. Nuevamente, esta figura debe sustraerse, con lo cual el valor de su área, que es un cuarto de pi por radio al cuadrado, se toma como negativo, resultando en menos 7,1 centímetros cuadrados. De forma similar a lo que hicimos con el triángulo, cuando analizamos el centroide del cuarto de circunferencia, debemos considerar nuevamente que sus coordenadas deben establecerse respecto del origen del sistema de ejes que elegimos para resolver el ejercicio. En este caso, la posición de X para el centroide del cuarto de circunferencia que tomamos de tabla está referida a la distancia a un origen ubicado en el vértice de la circunferencia, perdón, de la semicircunferencia, que en nuestra figura, este vértice se encuentra en la posición de 10 centímetros en X y 6 centímetros en Y. Lo vemos con la flecha, cómo se trasladaría la figura en tabla respecto de nuestro ejercicio. Teniendo esto en consideración, la coordenada del centroide en X resulta de 8,7 centímetros y la coordenada del centroide en Y del cuarto de circunferencia referida al origen de coordenadas de nuestro problema es de 4,7 centímetros. Ambas se encuentran representadas de forma aproximada en la figura en pantalla. Reemplazando los valores obtenidos en las ecuaciones de x raya e y raya para el área compuesta, obtenemos el resumen a continuación para cada una de las figuras y para la figura compuesta llegamos a que la posición del centroide en X es de 4,8 centímetros y en Y es de 2,6 centímetros. Con lo cual, el resultado del ejercicio, ubicándolo en la figura, es el que se muestra en pantalla. La posición del centroide es de 4,8 para X y 2,6 centímetros para Y. Quisiera que pudiéramos resumir lo que fuimos viendo durante esta clase en algunos pasos que nos van a ayudar a resolver los ejercicios de la guía. La determinación del centroide de un área compuesta requiere, como fuimos viendo, de 3 pasos. El primero de todos consiste en elegir las partes que componen este área compuesta, dividiéndola en partes más simples, cuyos centroides y áreas las conozcamos, podamos extraer de tablas o bien podamos determinarlas mediante integración, como vimos en la clase pasada. En este paso es muy importante pensar con detenimiento porque de lo que definamos en este paso depende la facilidad o la dificultad de los pasos siguientes. El segundo paso implica determinar el centroide y el área de cada una de las partes. Y aquí es importante hacerlo en referencia al sistema de ejes coordenados de la figura compuesta. También es importante aquí verificar si hay condiciones de simetría que puedan simplificar el cálculo. Por ejemplo, en el ejercicio que resolvimos, el caso del rectángulo era muy sencillo determinar su centroide porque es una figura muy simple y sabemos que se encuentra en su centro geométrico. Entonces eso nos hubiera ahorrado bastante cuentas o cálculos si lo determinábamos mediante análisis. El último paso sería entonces, con la información que obtuvimos de los pasos anteriores, calcular el centroide del área compuesta utilizando las fórmulas de sumas de centroides y áreas de las figuras más simples. Y aquí debemos considerar que cuando sustraemos un área, la misma debe considerarse con signo negativo en la sumatoria. Por último, quisiera invitarlos a que repasen otros ejercicios resueltos. En el libro de Bedford tienen los ejercicios activos 7.3 y 7.4
Y en el libro de inercias que se encuentra disponible en el blog, todo el capítulo 2 plantea ejercicios resueltos de áreas compuestas. Y con esto estamos finalizando la clase. Gracias.